Si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia a Jesús está directamente relacionada con el amor que alguien tiene hacia Él. Según la doctrina de Cristo, nadie puede obedecerlo si no lo ama. No se le obedece por temor ni por obligación, sino por amor, de donde el que no le obedece no lo ama. Esto parece ser exagerado y extremista. Las personas tendemos a pensar que no porque no obedezcamos fanáticamente a Jesús al extremo significa que no le amamos en absoluto. Sin embargo, este razonamiento es engañarnos a nosotros mismos, pues sí, definitivamente, según la doctrina de Jesús, el que no le obedece es porque en realidad no lo ama. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Jesús dice aquí que si alguien le ama, le obedecerá, y entonces el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada en esa persona. Por consiguiente, el que no le obedece no tiene al Padre y al Hijo habitando en su interior. Un momento, Jesús está diciendo que si alguien no le obedece completamente, lo cual significa que no le ama realmente, ¿no puede considerarse un hijo de Dios? No solo que efectivamente Jesús está diciendo eso, sino que no era la primera vez que lo afirmaba, pues antes ya había dicho, el que es de Dios, las palabras de Dios obedece. Por esto no la obedecéis vosotros, porque no sois de Dios. Claramente el desobediente no es salvo. Lo tenemos otra vez dicho por boca del Maestro de la siguiente manera: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo cual significa que no solamente el que no le obedece en realidad no le ama, sino que además Jesús tampoco ama a aquel que no le obedece. Para que Jesús te considere su amigo, debes obedecerle. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero también para que Jesús te considere miembro de su familia, tienes que obedecerle. Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La obediencia es un tema muy serio y determinante. Si no vives para obedecer a Cristo, no eres suyo. Es duro, pero es verdad. Él mismo lo dijo en otras palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cada árbol se conoce por su fruto. No es buen árbol el que no da buenos frutos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace es semejante al hombre que, al edificar una casa, puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Es una contradicción llamarle Señor y no obedecerlo. ¿Cómo puedes decir que Cristo es tu dueño si no haces lo que Él manda? Puedo literalmente citar al menos 100 mandamientos muy comprometidos que Jesús nos dejó. Si no estás dedicando tu vida a hacerlos, no eres su discípulo. Pero ¿estoy diciendo que tienes que hacer eso para ser salvo? No. Estoy diciendo que si no estás dedicando tu vida a hacerlos, es porque no eres salvo. Si el árbol no está dando el fruto esperado, no es buen árbol. Si alguien no obedece al Señor, su casa está destinada a la ruina. ¿En qué manera podríamos entender que una persona que no está obedeciendo a Cristo continua y completamente es salvo? Es una verdad incómoda de escuchar, pero las palabras de Jesús son ineludibles y no hay otra forma de interpretarlas sin mentir. Debes desanimarte porque la demanda de Jesús es tan alta que quedas descalificado como su discípulo. De ninguna manera, porque en Cristo está el poder para lograrlo. En todo caso, la intención es que, al ver la seriedad de la situación, dejes de desperdiciar tu vida, dejes de engañarte acerca de una salvación falsa, dediques tu vida a obedecer a este Señor, confirmando así su llamamiento. Si quieres que Jesús se te manifieste, lo cual sería espectacular, la llave es la obediencia, porque así Él lo promete. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Sin embargo, osamos pretender que Jesús se manifieste a nosotros cuando nosotros le damos la espalda continuamente en cuanto a la obediencia, dándole además el claro mensaje de que no lo amamos. Por favor, no te confundas pensando que le perteneces cuando no estás poniendo toda diligencia y esfuerzo en obedecer sus mandamientos. En serio, por favor, no creas esa mentira si así te han enseñado. Ve ahora mismo a obedecer a Cristo en todo lo que Él mandó, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndole. Según Jesucristo, no son los que hicieron una oración pidiendo perdón los que entrarán en el reino de los cielos. No son los que tienen una vida más o menos moral, ni los que van a la iglesia, ni siquiera los que lo consideran y le llaman Señor. Los que entrarán en el reino de los cielos son los que obedecen, los que practican lo que Dios manda. No hay ambigüedad en lo que Jesús expresa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sé que para muchos esto es escandaloso. ¿Qué más quisiera yo que decirte que si ya creíste que Jesús vino a salvarte, no necesitas hacer
hacer nada más, que tu vida está perfecta, tal como está, que te esperan bendiciones tras bendiciones, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Es lo que yo mismo creí por muchos años, hasta que empecé a estudiar la Biblia. Y es como podría desear que fueran las cosas para poder mantener una vida que me agrade a mí mismo y aún así ser salvo. Pero si te dijera esto, me constituiría en un falso maestro, porque no es lo que enseña la Biblia. Y especialmente, tal como hemos estado viendo en esta serie, no es lo que enseña Jesús. Así que no menosprecies estas palabras, porque no las digo para imponerte una carga, sino por amor a tu alma, porque no deseo que te pierdas. Si por creer en Jesús se es salvo, entonces los demonios son salvos porque ellos creen en Jesús y hasta le temen más que muchos hombres. Pero tú además obedece todo lo que Jesús ha mandado y vivirás. Esto es lo que Cristo te ofrece. Él te dará vida eterna si tú le rindes tu vida.